Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en esta sección tan gustada por ustedes que tanto visitan. Estamos en la sección En Voz de los Expertos y ahora nuevamente de manteles largos con una persona que pues ha estado con nosotros en la medicina transfusional durante muchísimos años. Estamos con la doctora Lilia Rodríguez. Bienvenida, Lili. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Créeme que, vaya, yo le tengo un especial afecto al Grupo Licón. Y sí, efectivamente, tenemos trabajando ya muchos años en la medicina transfusional. Sí, es toda una vida la que le has dedicado a trabajar al Banco de Sangre. ¿Trabajaste antes en alguna otra área que no fuera, o en farmacia, algo que no fuera medicina transfusional? Fíjate que en mis inicios yo entro a trabajar terminando mi carrera. ¿Sí? Me titulo y se me brinda la oportunidad de entrar al Seguro Social. Ya sabes que te dan tu propuesta y bueno. Y mi primer contrato lo hice en la Unidad de Medicina Familiar 12. Uh-huh. Estuve ahí un solo mes. De ahí me mandaron a una base temporal, que así les conocemos en el Seguro Social, al Banco de Sangre. Uh-huh. Y yo entré justo a sustituir a, yo creo que la recuerdas, a Tony. ¿Sí? A María Antonieta Mendoza Pizzi, que era uno de los brazos derechos de Elisita. Entonces, yo entro a trabajar en el Banco de Sangre en 1989, en mayo de 1989, wow. En ese año. Y de ahí para en la actualidad ha sido puro Banco de Sangre. ¿Qué son, Lili? En el IMSS, prácticamente entre IMSS siglo XXI e IMSS La Raza, fueron 28 años. 28 años de trabajo, de esfuerzo, sí. De trabajar para y por tus pacientes, cosa así que siempre se agradece. ¿Cuál fue el área del Banco de Sangre que más te apasionó, que más te gustó, que recuerdas con más cariño? Fíjate que cuando yo entro a siglo XXI, en aquel entonces, pues yo trabajaba con la química Elisa Quintanar, muy querida y apreciada por todos nosotros, y ella tenía una programación en donde nos colocaba anualmente en diferentes áreas. Para mí los retos eran aprender a hacer todos los estudios, porque siglo XXI, antes de que entraran todos estos empresas integradoras, antes de toda esta vorágine que se vino de empresas integradoras, el Banco de Sangre del siglo XXI era un banco que tenía varias clínicas. Tenía la clínica de púrpuras, tenía la clínica de coagulopatías, sí. Tenía la clínica de hemofilia y tenía un laboratorio especial para estudiar anemias hemolíticas hereditarias. Nosotros nos llegaban pacientes de diferentes puntos de la República a estudiar y a diagnosticar, porque nosotros hacíamos en aquel entonces el área de coagulación, hacía todo lo que era agregación plaquetaria, estudios de coagulación, estudios de seguimiento de hemofílicos, el área de anemias hemolíticas, hacíamos nosotros diagnósticos de hemoglobinopatías, de anemia hemolítica falciforme, talasemias, nosotros atendíamos muchas talasemias, porque el Hospital de Especialidades no podía tener todos estos laboratorios. Entonces, en su visión, en aquel entonces, del doctor Rodríguez y de Elisita, se dieron a la tarea de satisfacer la parte de laboratorio para todos esos pacientes que llegaban al Hospital de Especialidades. Y como estaba el Banco de Sangre
inmerso en el siglo XXI, pues bueno, se da toda esta batería de estudios para el Hospital de Especialidades. Después tú trabajaste te ubico en neonatología. Sí. Estuviste también en la parte de enseñanza. Sí, y esa es la parte que a mí más me encantó de trabajar. Cuando yo entro a trabajar al siglo XXI, lo primero que te hacían era una entrevista con Elisita, ¿no? Y te preguntaba, obviamente, tu estado civil, qué estudios habías tenido, de dónde venías. Y a mí me encargó ella una plática sobre DNA, así entrando. Y me dijo, ¿sabes qué? La tienes que preparar para el miércoles. Wow. Que vamos a tener una sesión. Entonces, bueno, yo en aquel entonces hacíamos las diapositivas, las mandábamos a hacer, no sé si te acuerdas. Sí, estas laminitas que metíamos a un carrusel que se te caían, era terrible. Sí. Entonces, pues bueno, yo me fui a hacer todo esto, le presenté la plática. Y Elisita quedó muy satisfecha con esa plática y de ahí me jaló a su equipo para empezar a dar las clases. Entonces, para mí, te digo, esa fue mi etapa de oro porque aprendí de N cantidad de cosas y aparte me llenó de este amor por la enseñanza. Y yo empecé ahí y le decía a Elisita, oiga, pero ¿cómo voy yo a dar esta clase? No te preocupes, mijita. Tú la vas a dar y si hay alguna situación con la que no te sientas a gusto, pues yo voy a estar ahí. Entonces siempre estaba ahí y cuando la regabas, cuando te equivocabas, ella siempre, a ver, si entendí bien, tú quisiste decir esto y esto y esto. Y entonces te corregía. Y era cuando tú te dabas cuenta del error que habías cometido. Entonces, me preguntabas que cuál había sido la parte más enriquecedora de toda mi trayectoria. Sí. Ha sido esa, enseñanza. Muy bien, sí, es un área realmente bonita en donde, más allá de lo que a veces pensamos que, bueno, vamos a enseñar, sí vamos a enseñar, pero vamos a aprender muchísimo, sí. A través de esta área. Sí, y te digo, nos metía, después entró Javier, y éramos como los dos chiquitines de ahí, del siglo XXI, y empezamos a trabajar en la enseñanza, a apoyarla en los cursos, y también con José Luis Alcaraz. Tuvimos una etapa muy, muy padre de cursos. Se daba el diplomado de inmunemato. Y después yo empiezo con el área de inmunemato, que es un área realmente fascinante. La verdad es que siglo XXI, pues tú sabes, hacen el panel de mestizo mexicano. Sí. Y yo empiezo con todo eso. En aquel entonces nosotros teníamos un grupo de donadores que ya sabíamos cuál era su fenotipo. Entonces iban, les dábamos cita e iban continuamente a donar. Pero en esos inicios las bolsas eran con ACD y no tenían ningún aditivo. Entonces lo que nosotros hacíamos era preparábamos esas bolsas para que la sangre durara 42 días. Ahorita, bueno, ya hay diferentes aditivos para los concentrados. Entonces, era toda una estrategia de programación de los donadores que acudían a donar, preparación del material que necesitábamos para la producción del panel. Y aparte, bueno, se nos viene varias infecciones que marcaron el rumbo de todo lo que era la medicina transfusional. Sí. Y una de ellas, la primera, fue el HIV.
y posteriormente fue la hepatitis C. Sí. Entonces se vienen estas dos epidemias que nos hacen cambiar completamente la manera de que producíamos esas células, porque pues Claro. muchos de nuestros donadores pues eran donadores profesionales que iban a donar aquí, allá, donaban plasma y muchos se vieron contagiados. Wow. Sí, fue una época complicada cuando Muy se difícil. empezaron a presentar todos estos casos. Muy difíciles. Por esta situación de la... vaya, y esto llevó a que se emitiera la primera norma, ¿no? Que Sí. por allá en el 93, Sí. ¿no? Sí, La sí. norma oficial mexicana, en donde ya no se podía comercializar, ya no Sí. podíamos darles una retribución a los donadores y bueno, tuvimos que cambiar la estrategia de producción. Muy bien, Lili. Es interesante y apasionante toda esta historia de un centro médico, de un banco central de sangre que ha sido escuela para muchos de nosotros. Sí, sí. Tú viviste esta transformación, Lili, de trabajar, estamos hablando de Lisida Quintanar, trabajar Tubo. las técnicas en tubo y después este cambio, este paso a la automatización que al inicio los que habíamos aprendido a trabajar en tubo tanto nos costaba. Decíamos, Sí. ¿y esto qué? Sí. ¿Cuáles ventajas tú consideras que trajo la automatización al banco de sangre? Creo que trajo muchas ventajas. En primera, la estandarización. Creo que los que trabajamos tubo sabemos la complicado que puede ser simplemente, ¿no? De que yo lo veo en 3 cruces, ya cuando te lo paso a ti, tú ya lo ves en 2 cruces, ¿no? Sí. La interpretación de los resultados, el tener ya algo que puedes fotografiar y que puedes tener ya como evidencia, ¿no? Esto creo que es una parte muy importante. Ya tener de manera documental Sí. la evidencia de que estás haciendo el trabajo, ¿no? O de que te salió un cierto resultado. Sí. Eso es una superventaja. Aparte, los sistemas automatizados tienen la oportunidad de tener esta base de datos y tener una base de datos enorme, ¿no? Que cuando se empieza a dar esta automatización con los equipos el Eritra o de otras casas comerciales, tú puedes tener en tu sistema informático y poder consultar resultados de algún donador, no sé, de hace 8 meses, de un año, en lugar de irte a los papeles o a los documentos que tenías en el archivo, ¿no? Sí. Tener de manera electrónica un archivo, eso es una superventaja, sobre todo para los bancos de sangre que generan muchos datos. Eso Así es básico, ¿no? Y ahorita con todo el sistema de gestión de calidad, de control de documentos, control de registros, eso es una superventaja. Sí, así es. La verdad es que hemos ido creciendo tal vez poco a poco, pero han sido pasos gigantes Sí. los que hemos dado en pro de la seguridad sanguínea, de la seguridad en el laboratorio de inmunohematología. Aparte, fíjate que nosotros, antes, cuando estábamos en estudio al donador, preparábamos gradillas. Sí. Y en un banco de sangre del tamaño de siglo XXI o de la raza, la verdad es que era una cantidad de material que ocupabas Sí, enorme. Tenías que estar lavando material y bueno, las centrífugas para hacer todos los grupos sanguíneos, ¿no? Y pongo de referencia estos dos bancos de sangre porque en un día aproximadamente en la raza llegas a tener 150 donadores, Sí. ¿no? Es una cantidad tremenda. Y antes que lo hacíamos a los predonadores, también pues era una locura. Entonces, Sí. en tiempo,
en calidad también, en atender a tantos donadores en poco tiempo y tener ese registro. Creo que eso es una enorme ventaja que conseguimos con la automatización. Así es, Lili. Yo pienso que esta parte del área de inmunohematología, a veces uno dice, bueno, el área de inmunohematología, resolución de problemas inmunohematológicos, uso de enzimas, sí. y se va a uno y la cabeza le va a uno volando a hacer ilusiones, absorciones, en fin, lo que se necesite. Pero el área de inmunohematología empieza desde lo básico, desde hacer un buen grupo sanguíneo, que sigue siendo la base de la medicina transfusional. Así es. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien que está en el área de inmunohematología y que tiene un compromiso? Entregar unidades compatibles a un paciente. ¿Qué recomendación le darías? En primera, asegurar el componente que le estoy dando. A veces, yo me he encontrado en algunos lugares que le hacen el tamizaje de anticuerpos, pero no hacen la prueba cruzada. Sí, ¿sí? Yo Entonces, también lo he visto. Creo que simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que nos establece la norma oficial. Es un buen grupo sanguíneo, tamizaje, obligado, sí. Y la prueba cruzada. A fuerza. Hasta CUMS. Hasta CUMS. Sí. Nada de que es que el tamizaje me salió negativo, no le hago la prueba cruzada. No, porque el tamizaje no me cubre todos los antígenos y hay algunos antígenos que son propios de alguna persona y puede ser que pues esa persona que yo le voy a transfundir lo tenga, ¿no? Claro. Que no lo haya podido detectar en el tamizaje, ¿no? Por ejemplo, no todos los tamizajes tienen la célula Diego-A positiva, ¿no? Entonces tengo que asegurar. Incluir siempre ese antígeno. Siempre. Sí. Entonces, aparte tengo que hacer la prueba cruzada, ¿no? Sí. Siempre. Y llevarla hasta CUMS. Sí, esto es bien importante. De repente hay como una tendencia a decir, bueno, puede ser que haga yo nada más el rastro para que haga la prueba cruzada, pero es cierto esto que dices, ¿no? Bueno, tal vez nos estemos encontrando con algún anticuerpo dirigido contra algún antígeno que no está en mis células de cerebro y que puede ser que la tenga el donador y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, es bien importante hacer las cosas que además la norma oficial mexicana nos marca. Sí, y fíjate que mucho es utilizar bien mis recursos. ¿Y a qué me refiero? Sí, por ejemplo, nosotros hemos visto en algunos lugares que no hacen prueba menor en plasmas o en estas apéresis, ¿no? Y me dicen, bueno, es que la prueba menor, ¿cómo la voy a hacer? Y todo. Si el banco de sangre no hace búsquedas de anticuerpos en donadores, estoy obligada a hacer la prueba menor. Sí, y la CUMS, de hecho, también está normado. Así es, sí. No es como antes que decíamos, vámonos a grupo. Ya no es así. No. Y esa que decíamos, vamos a cruzar los plasmas. Pues no estábamos cruzando las plasmas, estábamos viendo en un momento si había incompatibilidad de cero, pero era todo lo que hacíamos. Así es. No, porque no buscábamos más. Y fíjate que nosotros tuvimos el caso de una variante de D. Qué interesante. Que tenía un anti-D. Cuando yo regreso al siglo XXI, pues me encuentro con esta parte, ¿no? Que no hacemos búsqueda de anticuerpos en donantes y nada más hacían el ABO en las aféresis plaquetarias. Sí. Entonces le dije, no, es que se tiene que hacer una prueba menor. Y pues justo en esa donadora, con una sola gesta, tenía un anti-D. Sí, y era O positivo, ¿no? Que tú dices, ay, no, o sea, ¿cómo una O positivo con un anti-D? Sí. Pero era una variante. Sí, son casos que
a lo mejor para el paciente representan algo complicado, pero para nosotros son de mucha enseñanza. Gracias. Y es demostrar que esto que decimos que no va a pasar, nunca me ha pasado, tengo 30 años, no sucede. Así es. Sucede, Así es. son casos que suceden. Sí, y que pues bueno, nosotros nunca habíamos, bueno, sí habíamos tenido alguno que otro caso, pero desafortunadamente la donadora no regresó para poderla mandar a biología molecular para ver qué tipo de variante era, ¿no? Que Para ver qué más sabía. Sí, no, era un de parcial, yo creo, para Sí, seguramente. Sí. Son de estos casos que... raros. Y nos dan mucha enseñanza. Sí. Porque le busca uno. Sí, dices, esto no se me va. Sí. hay que buscarlo bien. Así es. Brevemente, después de toda esta fuerte y sólida experiencia que traes cargando en los hombros, en la cabeza y en el corazón, para ti, ¿cuáles son los pasos que tendría que seguir el químico que nos esté escuchando para encontrar una unidad compatible cuando tienes un paciente que por antecedentes, ya sea de gestas transfusionales, tenga una mezcla de halo más autoanticuerpos? Híjole, ese es el santo grial de todos los inmunohematólogos, ¿no? Hay muchísimas técnicas y yo creo que a lo largo de todos estos años hay grupos que nos han enseñado muchísimo a hacer adsorciones, para saber realmente separar el auto de los halos. Hay diferentes técnicas y yo creo que lo principal es estar seguros de que el paciente con autos, ¿qué tipo de halos tiene? Porque el autoanticuerpo, pues no lo vamos a poder eliminar, ¿no? Tenemos ahí el auto, pero es súper importante saber cuál es el halo y pasar por fenotipo del halo anticuerpo, porque ese es el que me va a causar más problemas. Y muchas veces los médicos se resisten a seguir transfundiendo a los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune por esta situación. Entonces, ya hay tratamientos muy efectivos actualmente para estos pacientes con anemia hemolítica autoinmune, que son tratamientos monoclonales directamente que van a atacar el CD20, que es la célula que me está produciendo ese autoanticuerpo. Pero bueno, en el caso de que no tengan ese tratamiento, bueno, les dan sus corticosteroides y todo esto. Hay diferentes técnicas para saber el fenotipo, por ejemplo, utilizando neucitos, que era una técnica que nos enseñó por allá José Luis, que son los reticulocitos, ¿no? Que son las células más jóvenes y que pudiéramos hacer también tratamientos con el EGAKIT para tratar, o esta elusión ácida para que conserva el eritrocito. Y vaya, si no tenemos el reactivo de la casa comercial, pues en el manual técnico del ABB están las fórmulas para poderlo hacer. Entonces, uno es asegurar el fenotipo del paciente, si se puede hacer, y si no se puede hacer, ahí sí es necesario entrar con la biología molecular. Yo creo que ese es uno de los casos en donde es importante utilizar la biología molecular. Porque serológicamente no lo vamos a poder saber si tiene el autoanticuerpo tiene un título muy alto de autoanticuerpo. El fenotipo, saber identificar el halo o los halos que tenga y pasar por fenotipo. Sí, hay algunos puntos que tocaste que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es que decías, bueno, vamos a buscar
tenemos que identificar cuál es el halo anticuerpo Ese es. y cuidar el fenotipo. Y esto es bien importante porque ahora me parece que estamos siendo más cuidadosos con este criterio de la menos incompatible. No. Cuando, válgame Dios, no. te llevabas al paciente con este criterio. Entonces, sí es bien, bien importante que todos ubiquemos que tenemos que cuidar ese halo anticuerpo que está presente, si es que está presente. Así es. Y yo creo que nosotros lo que hacíamos cuando nos llegaba un paciente primero, diagnóstico inicial anemia hemolítica autoinmune, era eso, era hacerle el fenotipo antes de transfundirlo o antes de buscarle el paquete. Te digo, los médicos son muy reacios a transfundir a estos pacientes. Lo que hacen es le dan el tratamiento. Obviamente los esteroides o los corticosteroides disminuyen estos autoanticuerpos. Sí. Entonces, pues ya no hay anemia, ¿no? Ya no hay esta eliminación, esta hemólisis, ¿no? Por anticuerpos. En dado caso que esté comprometida ya la vida del paciente, entonces sí ya se transfunde. Y yo creo que eso también es una situación en donde el laboratorio siempre tiene que estar trabajando de la mano con el médico tratante. Siempre, toda la vida. Porque, pues vaya, una cosa es lo que nosotros encontramos en laboratorio y otra lo que el médico ve, ¿no? Entonces, llegar a un acuerdo y tratar de postergar un poco la transfusión. Sí. Para no generar tantos salvoanticuerpos, ¿no? Que ese es el problema. Yo creo que los químicos hemos entrado en una zona como de confort. Sí. De no, de exigirle a la casa comercial que me dé el reactivo. Y si no me lo da, yo ya no busco o no trato de resolver el problema, ¿no? Y entonces, pues me quejo amargamente de que no me dan el reactivo, pero todas estas técnicas están en el manual técnico de la ABD. Claro, además yo siempre les digo, no tengo el reactivo, pero tengo una buena centrífuga, tengo un buen incubador. Así es. Sí, trabajemos con las temperaturas, que mucho, de no hacer nada, ayudarnos con estos medios que muchas veces nos ayudan a resolver, lo tenemos que hacer. Así es, así es, así es. Química Lili, para ti, si a lo largo de todo este tiempo, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿Cuál ha sido también tu mayor satisfacción? Pues yo creo que, mira, siglo XXI fue en mi etapa de formación, en todo este banco de sangre, ¿no? Sí. Ahí aprendí muchísimas cosas. La raza fue la otra parte con la doctora Novelo, que me invita a trabajar con ella para toda esta situación de aseguramiento de la calidad. Sí. Ese fue para mí, de estar en el laboratorio, de trabajar inmunemato, que no sé cuántas sangres cruzábamos, hacíamos, subíamos, bajábamos. Pasar a la parte administrativa fue para mí un reto mayúsculo. Enorme. Enorme. Porque yo paso al área administrativa de aseguramiento de la calidad. Sí. Eso sí, me dieron cursos desde que yo entré, desde la primera semana a la raza, me dieron cursos de auditorías, de comunicación asertiva, análisis de procesos, toda esta parte que se requiere para el aseguramiento de la calidad. Todo lo de la norma ISO, elaborar procedimientos de calidad, elaborar y hacer todo para lograr la certificación del Banco de Células de Cordón Umbilical. Para mí fue ese uno de los retos muy satisfactorios, porque me hizo ver que no nada más era el laboratorio,
me hizo ver un banco de sangre más integral, más desde arriba, más desde la cúpula, porque ya ver procesos, ver indicadores, estar analizando toda esta, cómo se va llevando el banco de sangre, cómo se administra, cómo se gestiona la calidad, ese para mí fue el mayor reto. Sí, sí, para un químico tan acostumbrado a los tubos y a las centrífugas, siempre pasar del otro lado es complicado. Así es, pero fue la mayor satisfacción porque de ahí me vinieron varios retos y cuando yo regreso a siglo XXI a trabajar con el doctor Martínez Murillo, fue ya con otra visión, porque me encargué de asegurar varios procesos. Uno de los procesos del descarte de unidades, que había por ahí algunas inconsistencias. Entonces, una de las cosas que te pide el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea es que todos las sangres que salgan reactivas a algún marcador serológico tienen que ser descartadas. Sí. O sea, tú te tienes que asegurar en eso. Entonces, viene toda esta parte, viene también lograr la certificación de siglo XXI, del Banco de siglo XXI, que desafortunadamente se perdió después por situaciones ahí un poco complicadas. Pero ya el regresar a mi casa, a mi primer casa, que fue siglo XXI, ya con una visión más de aseguramiento, más de gestión de calidad, más de apoyar a la dirección en esta situación. Y después ser jefe de laboratorio para organizar todas las capacitaciones, introducir nuevos equipos. Ahí fue cuando empezamos, trajimos el Eritra, metimos el Eritra siglo XXI, y vimos todo este cambio en equipos y capacitar a todo el personal. Obviamente hubo algunos que se sintieron un poco incómodos porque pues, de estar siempre en un área, mi idea era que conocieran de todo, ¿no? Porque una de las cosas que te dice este sistema de gestión de calidad es que no debes de depender de una sola persona. Sí, es cierto. Sino que se deben de manejar procesos. Entonces, el mover a esta gente, el cambiarlos, el reestructurar algunas áreas fue también un reto enorme, pero lo conseguimos y se logró tener un mejor control de algunas áreas. Sí, muy bien, son retos bien alcanzados, bien superados, que después nos traen mucha satisfacción. Y finalmente, esto que decías, ¿no? Puede ser que había cosas que no estaban bien, precisamente por eso nacen los sistemas de calidad. Así es. Teníamos que mejorar, tenemos que mejorar lo que estamos haciendo. Así es. Y yo creo que un buen sistema de gestión de calidad es el que se puso en el reto en esta pandemia. Sí. Si tú no tenías un buen sistema de gestión de calidad, si tú no tenías documentos operativos, control de registros, control de documentos, control de equipos, tu personal perfectamente capacitado, imagínate que, bueno, la Secretaría de Salud manda la primera directriz, ¿no? De que mandas a descansar a todos aquellos de edad avanzada, bueno, no de edad avanzada, sino o que tenían alguna enfermedad, alguna situación de diabetes, hipertensión y todo eso. Y si es el químico que te hacía los grupos sanguíneos, o sea, pues tienes que solventar esa situación, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. O se te va de incapacidad. O claro, desgraciadamente fallece, ¿no? Esto que decías, ¿no? No puedo depender de una persona en un área. No.
toda mi gente tiene que tener la misma capacitación, tiene que saber moverse, hacer las pruebas de las diferentes áreas. Y eso lo aprendí de Lisita, que era que nos mandaba a las diferentes áreas, pero era programado, era anual esa rotación. Sí, sí, sí. ¿No? Y, Sí. y te digo, eso, las grandes enseñanzas que yo recibí era lo que ponía en práctica. Sí. Y Sí. puertas abiertas. Puertas abiertas. De la jefatura de laboratorio. Ay, sí. Sí, siempre, sí, sí. siempre. Siempre estar al pendiente de nuestra gente, Sí. de todo. Lili, si regresamos el tiempo atrás, vámonos atrás, no sé, tuviste 28 años de servicio, vámonos atrás 30 años. ¿Le volverías a decir sí al banco de sangre? Sí, de mil amores. Ay, sí. sí. La enseñanza, todo lo que nosotros brindemos, la experiencia que nosotros logremos transmitir a las nuevas generaciones, creo que eso es lo más importante. Y es un compromiso que tenemos todos los que hemos trabajado en Banco de Sangre, ¿no? Sí, así es. Lili, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te estoy muy, muy agradecida a nombre de Grupo Licón. Te damos las gracias. Ha sido un placer platicar contigo, que nos transmitas todo esto que a lo largo de los años te ha dejado el Banco de Sangre. Yo les decía a mis compañeros, un día les dijimos que sí al Banco de Sangre. Así es. Y ha sido generoso con nosotros. Sí. Muchas gracias. Lili. No, gracias a ustedes. Y les agradezco al Grupo Licón la oportunidad de venir a charlar con ustedes. Muchas gracias.